Twitter, manipulación o diálogo. Twitter ha generado diversas polémicas en torno a la libertad de expresión. Antes de preguntar por los límites a esta, conviene reflexionar sobre este medio. ¿Twitter debe considerarse un espacio de comunicación público o privado? Bueno, pues ese es un tema muy interesante, Alberto, lo hemos estudiado, ¿no? La distinción entre lo público y lo privado. Hace una semana me encontré con un texto de Walter Benjamin que se llama Radiofonía y es un breve texto que tiene sobre la publicidad o lo público y lo que significa esto, y junto con Benjamin recordé otros autores que han tratado este tema de inicio de siglo con los medios masivos de comunicación, este proceso social, económico, político, cultural, en el que se insertan los medios de comunicación como actores y que de alguna manera transforman lo que había sido la alta cultura. Entonces, para empezar, yo diría que los medios tienen una lógica que no obedece, el Twitter o las redes sociales ya concretamente, tienen una lógica y una estructura que no obedece a la distinción clásica entre lo público y lo privado. Entonces, al igual que el periódico, que aparentemente es un medio público y de información masiva y todo esto, las redes sociales funcionan todavía con un resabio de esa manera. Todavía le pertenecen a alguien que puede decir lo que se publica o lo que no se publica. Entonces creo que pensar las redes sociales desde el punto de vista de que son una compañía cuyo principal objetivo es hacer dinero, nos ayuda a pensar en cómo apropiarnos de ellas, de cómo efectivamente poder hacer que nuestro mensaje tenga una minúscula o una inmensa influencia de su contenido o del lugar al que queremos que llegue. Creo que nos engañaríamos nosotros mismos si pensásemos que los medios son la meta, y como su nombre lo indica, pues son los medios, ¿no? Sobre los cuales hay que transitar para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, me gustaría hablar un poco de por qué surge este coloquio, cuál fue nuestro interés en hacer este coloquio y por qué pensamos que es particularmente importante hablar de estos temas en nuestra comunidad científica, académica, en esta universidad. En el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada tenemos una línea de investigación que, como algunos de ustedes saben, es realidad social, políticas públicas, comunicación y tecnología. Desde esa mirada, en esa línea de investigación, lo que tratamos es de identificar aquellos problemas sociales en los que la comunicación puede ser un factor clave de solución y que abone al crecimiento en la democracia, en la consolidación social, en la ciudadanía, en la participación, y en eso nos hemos empeñado desde hace muchos años. Maestro Yosu, le pedimos unas palabras, por favor. ¿Por qué es importante para la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, el tener este tipo de eventos? Nos podríamos ver como una especie de centinelas de la comunicación, ¿no? Todos los que somos comunicólogos, pues tenemos la obligación de que el acto comunicativo se lleve a cabo en cualquier instancia, en cualquier situación o en cualquier acto de la vida humana, se lleve a cabo con responsabilidad y de la mejor manera y buscando hacer el bien. A nosotros como comunicólogos de la Universidad de Anáhuac se nos encamina a ser líderes de acción positiva, y la manera de aplicar la acción positiva es precisamente eso, ¿no? Cuidando de que el acto comunicativo y la palabra se utilicen para hacer el bien en la sociedad, para que la sociedad tenga una oportunidad de progresar y no que se utilice la comunicación con un fin utilitario que no corresponde en la colocación del hombre al centro.
creo que se requiere un gran valor para que todos el día de hoy estemos aquí. A lo mejor parece poquito estar nosotros en este foro de televisión, a lo mejor parecemos poquitas personas hablando de esto, interesadas en esto, pero comparado con la vorágine y los problemas que hay allá afuera, se requiere valor para poder venir a sentarse, dialogar, plantear ideas, plantear propuestas. Y creo que el lema de la universidad, vencer al mal con el bien, tiene implícito el valor como uno de los principales valores que nos motivan para seguir reflexionando y para seguir tratando de entender y transformar esta realidad que no siempre es la mejor. Entonces yo les quiero agradecer a todos y cada uno de los que van a asistir, de los que van a conversar, de los que van a exponer, por el valor de hacerlo, por pequeño que parezca. Muchas gracias. Siendo las 10:33 de la mañana, declaro formalmente inaugurado el primer coloquio interdisciplinario Democracia y Comunicación, Prácticas y Problemas Contemporáneos. Les deseo el mejor de los éxitos a todos y que este sea un gran evento y que detrás de él vengan muchos más. Felicidades. Gracias, maestro. Estaba yo escribiendo este libro cuando fui al Congreso de Mujeres Políticas el año pasado, que se celebró en Mérida, Yucatán, y Dulce María Sauri, que fue la última presidenta de la mesa directiva de la pasada Cámara de Diputados, presentó un libro igualito que hicieron, pero de la Cámara de Diputados. Pero el de ella era como estos álbumes de estampas de los chicos cuando eran niños, de las estampas del fútbol. O sea, solo tenían… Es por legislatura todas las fotocopias de las credenciales de las mujeres. No nos dice nada de ellas. No, chicos, yo me puse a investigar. Entonces, pues bueno, de este sí les traje varios, porque pues este es mío y además es un libro gratuito que busca eso, o sea, busca difundir el conocimiento, porque el primer principio para reconocer el liderazgo es aprender a vernos, a mirarnos, a reconocernos y a nombrarnos. Y el segundo, no lo escribí solita, lo escribí en coautoría con una consultora política que se llama Edurne Ochoa y con una mujer política que se llama Jessica Ortega y yo. Y justo lo que hacemos es decir, la paridad es también un engaño, porque nos están diciendo, pues ya, lo que querías ahí lo tienes. Pero les decía, lo que pasa hoy en el Congreso de la Unión es que tenemos la paridad efectiva, por primera vez somos exactamente 250 y 250 y no hay una sola mujer presidiendo grupo legislativo, no hay una sola mujer en la Jucopo y no hay una sola mujer presidiendo comisiones sustantivas. ¿En qué sentido nadie le escuchó y en qué sentido tendríamos que prever el peligro de que nuestros protocolos de atención a la violencia de género, en lugar de estar contribuyendo a su propósito, estén silenciando a las estudiantes, ¿no? Que eso es, digamos, la propuesta que traemos para discutir con ustedes. Los protocolos pueden estar silenciando a las estudiantes de la misma forma en como Cassandra es silenciada. No es que Cassandra de hecho no pueda hablar, es decir, que no tenga la capacidad para verbalizar la advertencia que quiere proferir. Lo hace, lo dice. Si estamos pensando en términos de igualdad formal, entonces las acciones afirmativas sin un seguimiento, sin protocolo, sin poder comprender cuándo deben ser aplicadas, que solo son acciones correctivas temporales, que van dirigidas a grupos con alta vulnerabilidad, entonces parece que se deja de lado cualquier función que de verdad puedan tener. Aquí la cuestión no es si son buenas o malas, ¿no? de manera maniquea o extremista, es cómo se están aplicando, para quién se están aplicando y si les estamos dando seguimiento al interior de las instituciones de educación superior. Primero, me parece que en el ámbito de las organizaciones, que es el ámbito en el cual yo he estado investigando pues, en mi trayectoria académica y profesional también, la mujer tiene un papel fundamental
que siempre ha sido relegado en el ámbito del liderazgo. Eso ya nos lo decía claramente en el ámbito político la doctora Mónica, pero bueno, en todas las organizaciones en las que al menos hemos estudiado y yo he tenido oportunidad de conocer y trabajar, las mujeres siempre tienen un lugar secundario, aunque sea como en la casa, ¿no? Que probablemente la mujer tome algunas decisiones, pero finalmente le cede la palabra al esposo para que él sea el que las transmita, las diga, en fin, ¿no? Bueno, en fin, esta circunstancia en la que la mujer normalmente puede no acceder a esas posiciones de liderazgo en las organizaciones nos lleva, a mí me ha llevado y pensaba hacer esa reflexión con ustedes y que ojalá que en las preguntas ustedes nos ayuden a ver si coinciden conmigo. Tampoco es todo totalmente culpa de los hombres, Ahora, ¿por qué estamos propensos a llamar tragedia a acontecimientos humanos que involucran sufrimiento? Bueno, pues porque estas tragedias, en primer lugar, pues involucran el sufrimiento de personas, ¿no? Esa es una constante en las tragedias griegas, ¿no? Que hay sufrimiento. Pero la razón por la cual lo he traído a la charla del día de hoy. La teoría de Hannah Arendt nos invita a la persuasión política siempre. En una palestra, el conflicto de estar tratando de persuadir para construir y deliberar acerca de los hilos conductores o del camino que queremos políticamente. Entonces, solamente así es como se puede profundizar en este proceso de democracia que se siente y que se percibe en los medios de comunicación, en la vida diaria y en cualquier entorno. Nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué tenemos que salvar el planeta? No para nosotros, no solo para nosotros, no solo para vivirlo nosotros individualmente. Lo necesitamos para tener a las personas a las que amamos, a las personas que en el futuro amaremos y las personas que en el futuro harán posible que sigamos juntos tratando de hacer comunidad. Hablar de cine, participación ciudadana, es un tema necesario, me parece, es un tema necesario de reflexión. El tema general que se le puso a la ponencia fue sociedad civil, ciudadanía y cine, y yo había pensado en la representación de la dictadura argentina en la ficción y en el documental. Contexto histórico, ¿qué es lo que pasa en un momento determinado en América Latina? Y en este caso lo que yo decidí estudiar es específicamente el caso de Argentina, ¿sí? Como ustedes saben, Argentina vivió un golpe militar durante 1975 y previo al golpe militar tuvo este largo periodo peronista, ¿sí? Que se prolongó precisamente hasta 1975. Yo trabajo con un grupo de compañeros de la UNAM, la doctora Benilde García, el doctor Alejandro Alba Meraz, la doctora María Montero, y trabajamos proyectos de aprendizaje-servicio. ¿Quién de ustedes conoce qué es la metodología de aprendizaje-servicio? ¿No? Es una pedagogía, ya les platicarán más de ella, es una pedagogía que conecta las necesidades de la comunidad con las necesidades de formación de los futuros profesionistas. Los futuros profesionistas, es decir, los estudiantes universitarios, participan en proyectos comunitarios, poniendo su conocimiento, su experiencia y pues toda su voluntad y ánimo para resolver algún problema concreto en la comunidad. ¿Cuáles eran las implicaciones de esta enfermedad? Unos decían que era una enfermedad respiratoria, otros empezaban a explorar la posibilidad de que sea una enfermedad inflamatoria y había muchos síntomas que se desconocían. Habían grandes centros, ciudades que eran centros de la pandemia. Recordemos en Europa como Italia fue un centro importante de la pandemia, en Estados Unidos como fue en Nueva York el centro de la pandemia a principios del 2020. Me di cuenta que no solamente era un tema
de alimentación como tal, o sea, como que es una problemática. El tema de alimentación se considera que ya se da por ende justamente en las edades más tempranas. Entonces ya se da por dicho que uno puede tener como esta facilidad de saber que desde que un niño nace, desde que una niña nace, pues cómo va a ser la alimentación, cuáles van a ser los procesos, y eso es algo que veía constantemente dentro de mi práctica. Entonces, muchas veces a lo mejor sí se tenía como contemplado todos estos temas sociales, antropológicos, pero había una parte de comunicación que estaba faltando, y esto va y por lo que he podido identificar y también otros muchos colegas, es que la comunicación afecta en temas de salud y específicamente en los temas de alimentación infantil en muchos niveles. Pienso en estos dos artículos que son distintos, que tienen metodologías distintas. Uno es más ensayo, uno más es propuesta y el otro sí lleva una metodología un poco más estricta. Pienso que cada uno de los mensajes que yo doy en distintas áreas de mi actividad van a impactar y por lo tanto yo me tengo que responsabilizar. Me tengo que responsabilizar como investigador en ciencias de la salud cuando utilizo un lenguaje que excluye a ciertos grupos sociales. Por eso en este ensayo que les cuento del lenguaje no binario, propongo utilizar un lenguaje que sea incluyente, pero no un lenguaje incluyente nada más desde de dientes para afuera, no solo en las redes sociales, no solo en el día a día, sino ir hacia la academia y en la academia utilizar este lenguaje no binario, un lenguaje que más bien hable sobre las características anatómicas o las características genéticas, ¿no? En vez de hablar de mujer o de hombre, hablar de XX, XY. Y es que tanto la información como el conocimiento, su finalidad es la comunicación. En realidad no sirven de nada si no es que se comunican, porque es además su forma concreta de apropiación, como realmente sabemos que ha llegado esa información y ese conocimiento a nosotros. Pero bueno, ¿de qué formas y por qué vías? Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Ellos a veces no conocen justamente sus derechos humanos, ¿no? O sea, cruzan a veces sin papeles hasta que están aquí más o menos en la Ciudad de México, en otras partes, muchos organismos del tercer sector o ONGs son los que les ayudan a reconocer cuáles son sus derechos, ¿no? El derecho a libre tránsito, o incluso les ayudan a tramitar a regularizar su situación migratoria. En muchos otros casos también les dan ayuda psicológica porque obviamente vienen como muy violentados y a veces necesitan ellos pues estar como muy tranquilos para poder seguir su tránsito hacia los Estados Unidos. Que el fundamento de la democracia es la pluralidad. Si algo distingue a la democracia de otros regímenes políticos es la pluralidad, porque implica tres factores esenciales que nosotros debemos discutir y seguir analizando. El primero de ellos es que la pluralidad implica aceptar, pero sobre todo a renunciar, que la sociedad, en tanto su constitución política, no tiene un fundamento último que lo dote de certeza como las anteriores formaciones. Bueno, primero aclarar que Debord no es como tal un estructuralista, sino que es siempre estuvo al margen de todos estos movimientos franceses. Se dice que fue el gran teórico de los movimientos del 68, asociado con la escuela del pensamiento situacionista. Bueno, ¿por qué creo que es importante retomar este pequeño libro? Porque creo que justamente en estos días estamos viendo un gran repunte o una gran reconfiguración de lo que es el espectáculo, y un espectáculo entendido como una serie de imágenes que obedecen o que moldean la realidad de un determinado modo específico, ¿no? Hay una falla en pensar que la democracia solamente es un método electoral.
yo soy democrático porque voy a las urnas cada 3 años o cada 6 años y ejerzo mi derecho, que es un derecho constitucional, y a partir de ahí la democracia yo ya contribuí con la democracia, elegí a mis representantes. No solamente es un método electoral, sino que además es un sistema de convivencia en el cual pues, hay reglas, ¿sí? Hay reglas que tenemos que conocer y que nos tienen que comunicar. Si no las tenemos claras, pues, ¿cómo vamos a poder desarrollarnos en un sistema que decimos, sí, somos democráticos por tal o cual situación? Parto de una idea, la democracia se aprende, por lo tanto, participándola y viviéndola. Participándola me refiero a que la participación no es inherente a la conciencia de que tengo que participar, y entonces tenemos que educarnos para ello, y su práctica. Es ahí la bisagra que encuentro yo en este proyecto de investigación. Esto es el derecho a informar, el derecho a ser informado y el derecho al acceso a la información, cumplían una perspectiva en la que se tomara en cuenta el principio que está en el artículo 1 constitucional de igualdad y no discriminación. Y para eso tomamos como caso un ejemplo muy importante que fue la pandemia por SARS-CoV-2 y la manera en la que se ejerció la comunicación por parte del gobierno federal, específicamente en las conferencias vespertinas donde se informaba sobre COVID-19. También nos dimos a la tarea de identificar qué tipo de información era la que se proporcionaba. Si era una información de tipo general, que era la misma que se le podía dar al resto de la población, o era una información específica sobre procesos, sobre estrategias, sobre situaciones o recomendaciones muy particulares para cada uno de esos grupos. Y que también, por otro lado, esta lógica de distribución equitativa del poder sí va a poder dar. Entonces, lo que Manuel Castells en su momento nos prometía también como estas plataformas democratizadoras, pues hemos visto que no son ni tan democratizadoras, ni tan justas, ni tan solidarias como lo pensábamos, desde que ya rompieron muchas de las estructuras. Nos rompieron la estructura de la vida pública, la esfera privada, la esfera íntima, lo hemos visto ahora incluso con la incursión de Zoom en nuestras vidas, prácticamente llegamos al lugar más íntimo de la vida de los sujetos a través de una pantalla y una plataforma. Hoy los sujetos se sienten altamente saturados, estresados con este uso de tecnologías, pero también nos hemos dado cuenta que tenemos hoy una sociedad altamente aburrida. No, de alguna forma, debo decirles que esta breve charla de escasos 10 minutos, pues la voy a aprovechar para platicar lo que yo he trabajado en materia de noticias falsas, ¿no? Y compartirles un poco cómo esto impregna a la discusión, el estudio de fenómenos contemporáneos como las relaciones democráticas que están sucediendo hoy en día en nuestro país, ¿no? Y lo primero que debo decirles es que mis estudios en relación a noticias falsas surgen a partir de la multidisciplina. Entender muy claramente que la política no solamente es dar razones, sino lograr convencer, lograr emocionar, lograr que el mensaje llegue a las personas que nos están escuchando, aun si no entienden las razones que estamos diciendo, ¿no? Esa me parece que es la parte más filosófica del asunto, ¿no? O sea, claro, habrá una parte de estudiar si la corbata roja causa mejor impresión o no en quienes nos están escuchando o lo que sea, ¿no? Pero lo más importante es entender, y por eso estamos dedicando un proyecto al sujeto político, es cómo realmente nosotros reaccionamos ante el poder. Y él decía que quizá harían falta cada vez menos expertos, abogados, abogadas en el campo de los derechos humanos y cada vez más gente del ámbito de la comunicación, porque lo que está en juego es socializar cada vez de maneras más creativas, más interesantes, más capaces de interpelar a los grandes públicos lo que se juega en el tema de los derechos humanos. Entonces agradezco muchísimo esta posibilidad. Bueno, ya hizo una presentación muy rápida Alberto, que también es un amigo muy querido, sobre mi trayectoria, y básicamente creo que tiene que ver con enunciar, ya que hablamos del lenguaje, enunciar el lugar desde donde uno habla, que no puede ser un punto de vista totalizante, sino que es una mirada particular sobre un tema en específico. En este caso, el tema de los derechos de las personas con discapacidad, que es un grupo que históricamente empieza afortunadamente a tener cada vez más espacios.
vamos a dar paso a la clausura de nuestro primer coloquio interdisciplinario con Democracia y Comunicación, Prácticas y Problemas Contemporáneos, para lo cual vamos a pedir la presencia de la doctora Rebeca Arévalo y del doctor Rogelio del Prado, que nos digan unas palabras de clausura y ya con eso. Usted, él, ¿verdad? Tú, porque tú no has hablado así. Pues en este cierre pues me llevo muchas enseñanzas, espero que ustedes también, y yo creo que la enseñanza más grande es estar atento, escuchar al otro. La democracia, creo que una de sus bases es la escucha del otro, y bueno, pues he aprendido mucho de ustedes, de todos ustedes, y quiero agradecer a todo el equipo de la Facultad de Comunicación, al ingeniero Juan Carlos y a su equipo que nos ha prestado este foro de televisión, y que pues sin su ayuda pues esto no hubiera sido posible. Les agradezco muchísimo su paciencia a los alumnos de doctorado, infinitas gracias por estar aquí, de alumnos de licenciatura, a nuestros colegas de La Salle, de la Ibero, de la UNAM, de Tlaxcala, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta su casa, la Universidad de Anáhuac. Yo, además de agradecerle a las mismas personas que dijo él, le tengo que agradecer, sí digo, para ya no repetir y alargarnos, a Sofía por la chama que se aventó, ¿no? A Alejandro que se aventó el palomazo, a Mirla, muchas gracias Mirla, a Jorge que no le están viendo pero que ayudó con las cámaras, y a Cristian que también la hizo de todo un poco, chofer, entrevistador, repartidor, y por supuesto, como lo dije al inicio, pero eso sí lo quiero repetir, al doctor Rogelio por abrirnos las puertas y por su amistad, y a la doctora Rebeca también por abrirnos las puertas del SICA y de la facultad y por hacer esto posible, y por supuesto a todos ustedes. Bueno, pues a mí me dijeron que preparar algo y ahora resulta que no, pero bueno. Bueno, voy a decirlo porque es lo correcto además. Bueno, me parece que estos 2 días o día y medio que se nos han hecho 3 días, que ha habido demasiada información, la verdad, me parece que es digno de recapitular la diversidad de temas que se trataron aquí y también los puntos en común que me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, y ojalá lo compartan, podríamos destacar. Empezamos por la manipulación o el diálogo en Twitter con los doctores, a una mesa de género, a una mesa de liderazgos femeninos, democracia paritaria con la conferencia magistral, dignidad humana, sociedad civil, la academia y la sociedad civil frente a la formación ciudadana, el panel de salud y comunicación, democracia, participación y capitalismo, comunicación política, y cerramos con esta excelente conferencia magistral sobre las condiciones de discapacidad y la comunicación para personas en otras condiciones. En este sentido me parece que, como ven, democracia y comunicación suena todo y nada, pero se concreta en muchas realidades muy cercanas a todos y cada uno de nosotros. Creo que todos y cada uno de nosotros nos vimos identificados, nos sentimos apelados y nos sentimos a veces indignados por algunas de las circunstancias que aquí se fueron exponiendo, ¿no? Me parece que si pudiéramos o debiéramos rescatar algo, yo diría que tendría 4, 5 cosas que decir. Primero, que la construcción de otras alternativas y de otra realidad está en nosotros, no está en la esfera pública, no está en las autoridades, no está en el todopoderoso que no sabemos quién es, está en nosotros y en cada uno de nosotros. Está también en la creación de puentes y diálogo, está en la creación de una continua comunicación, por lo cual es un acierto y felicito a los doctores haber titulado Democracia y Comunicación. Me parece un binomio indisoluble. Tercero, el respeto a la diversidad. Creo que en todos y cada uno de los temas salió. Entendamos lo que queramos entender por diversidad, por equidad, por inclusión, por igualdad.
tiene que estar presente. También en cuarto punto yo pondría la responsabilidad compartida, el no tampoco, porque somos todopoderosos cada uno de nosotros, sentirnos que lo podemos todo. Tenemos que dar la mano al que sigue, al de delante, al de atrás, al que viene, al que vendrá, al que ya estuvo aquí, y tratar de hacerlo así. Y por último, que solo, retomando las palabras que el doctor Rogelio nos comenta casi cada junta, casi cada clase, la comunidad es junto con los otros. No se puede hacer comunidad pensada de otra manera. Entonces, bueno, celebro esta comunidad, que ojalá dé muchos frutos, que haya muchos coloquios como este, y bueno, yo también agradezco pues a los doctores, la iniciativa, el trabajo que hay atrás de esto, también es por ellos, un súper aplauso a ellos. Y bueno, en la logística, pues claro, a nuestra universidad, aquí al Centro de Medios, a Juan Carlos, a Allende, a todas las personas que lo hicieron posible, a Pilar, que nos ayudó con 34 personalizadores, ni más ni menos, diplomas, en fin, muchas gracias Pilar por todo el apoyo. Y bueno, pues ya no quiero olvidar a nadie, gracias a todos los que apoyaron, gracias a los colegas de la UNAM que también solidariamente hicieron muchas cosas más allá de lo solicitado. Y bueno, pues sin más, creo que dicen que dar la hora, pero no tengo reloj, siendo las... Gracias, las 14:41 doy formalmente por concluida, clausurado, el primer coloquio interdisciplinario Democracia y Comunicación. Gracias a todos.